Buenas tardes y bienvenidos todos a este primer devocional de Cuaresma de la Iglesia Episcopal San Jorge. Comenzando hoy, todos los martes de la Cuaresma vamos a tener un tiempo de enseñanza, de oración, de reflexión sobre los temas de la Cuaresma y la vida espiritual, la vida en Dios. Hoy vamos a tratar del tema que es la Cuaresma, qué es, de dónde viene, para qué sirve y cómo podemos vivir nuestra Cuaresma como un retiro espiritual durante este año. Pero antes de comenzar nuestras reflexiones, quiero que oremos juntos para que Dios bendiga este tiempo y que nos dé dirección para nuestro tiempo de devoción. Oremos. Padre Celestial, Tú que nos das el año para vivir, para crecer, para acercarnos más a ti, te pedimos que durante esta Cuaresma tu Espíritu Santo nos lleve a donde tenemos que estar espiritualmente, que moldee nuestros corazones, que limpie nuestras mentes, que nos fortalezca y que nos brinda todo cuanto necesitamos para poder despojarnos de las obras de las tinieblas y para que podamos resplandecer con la luz de tu Hijo Jesús. Guíenos para que, acercándonos más a ti, que siendo más disciplinados en la oración y el estudio de la Biblia, podamos crecer. Y creciendo durante este tiempo, permite que podamos celebrar la victoria de Jesús cuando lleguemos a la Semana Santa y la Pascua de Resurrección. Todo eso, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, ¿qué es la Cuaresma? La Cuaresma es la época, 40 días más o menos, antes de la Pascua de Resurrección. Son 40 días en que nos preparamos para celebrar la Semana Santa y la Pascua de Resurrección, la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Celebramos que el Dios de la vida es más importante, más poderoso, más potente que las fuerzas del mal. Y en ese tiempo, la Iglesia históricamente se ha hecho dos cosas. En primer lugar, ha sido el tiempo en que los penitentes, los pecadores públicos, que se habían arrepentido, habían confesado su pecado, fueron admitidos a la clase de penitentes. Y durante la Cuaresma mostraban que su arrepentimiento era verdadero. Y después de la Cuaresma, en la Pascua, fueron restaurados a la comunión de la Iglesia. Porque en esa época los que habían cometido pecados conocidos no podían comulgar. Se miraba a la misa, a la celebración de la Eucaristía, como algo a que no se debió acudir sin primero haberse arrepentido y haberse convertido a Dios. Si uno había pecado públicamente, tenía que públicamente mostrar su arrepentimiento. Y es curioso que en la Reforma Protestante lo que más se deseó era que hubiera de nuevo un sistema de penitencia pública para el pueblo cristiano, la disciplina eclesiástica. Desafortunadamente no se logró en esa época, pero todos los reformadores insistían en que la disciplina de los cristianos debía instalarse en todas las congregaciones para que realmente tomáramos en serio el tema del pecado y para que tomáramos más en serio el tema del perdón de Dios. Entonces, la primera función de la Cuaresma era de restaurar a los penitentes a la comunión de la Iglesia. Y el segundo propósito, históricamente hablando, de la Cuaresma era preparar a los que se iban a bautizar, a los catecúmenos. Recordemos que por muchos siglos se bautizaba principalmente a los adultos, a los que tenían el uso de la razón, a los que tenían alguna formación y tenían que instruirse en la religión cristiana y tenían que mostrar igualmente su arrepentimiento y su fe en Jesús.
Y en los primeros siglos de la iglesia no se enseñaba toda la doctrina cristiana, todo eso es lo que llamamos catequesis, públicamente. Uno tenía que inscribirse como catecúmeno, tenía que inscribirse como discípulo nuevo y aprender la enseñanza de la iglesia, tenía que aprender la instrucción de las Sagradas Escrituras, tenía que aprender a orar, comenzando con el Padre Nuestro y los otros textos bíblicos que aportan a la liturgia cristiana. Es decir, era un proceso riguroso y duraba a veces años, pero la parte principal era la parte que tenemos ahora en la Cuaresma. Y de eso viene el uso más común ahora en la Cuaresma, que es para ser nuestro retiro espiritual durante el año, nuestro retiro antes de la Semana Santa. Y por eso la Iglesia nos invita a guardar ese tiempo con una serie de prácticas devocionales, prácticas piadosas. En primer lugar, nos invita a negarnos cosas que nos puedan gustar. Por ejemplo, hablamos del ayuno, de la abstinencia y de la autonegación. El ayuno es el dejar de comer. Por ejemplo, miércoles de ceniza y viernes santo son los 2 días que la iglesia ha establecido como días de ayuno, de no comer comida sólida y de prepararse en lugar de alimento físico con alimento espiritual. Vamos a hablar mucho más de eso en otro episodio del devocional de la Cuaresma. Vamos a hablar más de qué es ayunar y cómo podemos ayunar, pero entendamos que el ayuno es el no comer. También la iglesia nos invita a la abstinencia. Abstenerse de algo es no compartir de esa cosa. Por ejemplo, históricamente lo más importante ha sido abstinencia de la carne, de no comer carne durante los 40 días de la Cuaresma, quizás con la excepción de los domingos, pero eso se ha variado en lugar en lugar. En las iglesias del Oriente, es decir, las iglesias ortodoxas, no solo dejen de comer carne durante la Cuaresma, dejen de comer cualquier producto de animales, incluso miel de abeja. ¿Por qué? Porque un producto animal. Entonces viven la Cuaresma con una penitencia vegana, podemos decir. Y lo otro que aquí nos invita la iglesia, es la autonegación. Es de privarnos de cosas que nos gustan. Por eso viene la broma que existe, o el chiste que existe en algunos lugares, de que los episcopales dejamos de comer chocolate en la Cuaresma y que con eso nos queda la penitencia. Si usted es amante del chocolate, puede ser muy valioso y muy válido dejar de comer chocolate durante la Cuaresma. También puede ser valioso dejar de tomar la cerveza o el vino o el alcohol en general durante la Cuaresma. Puede ser que usted tiene otros gustos de que satisface todo el tiempo. Entonces, durante la Cuaresma podemos dejar a un lado esos gustos o algunos de ellos, como mejor nos conviene para el bienestar físico y también para el bienestar espiritual. Además, por supuesto, la iglesia nos pide apartarnos del pecado, de las instancias del pecado, de las cosas que son tentaciones para nosotros. Queremos entrenarnos, queremos disciplinarnos para poder resistir las tentaciones. La iglesia también nos invita a vivir la Cuaresma con cuestiones positivas. Por ejemplo, nos pide orar más. Es importante orar en todo el tiempo, pero en la Cuaresma podemos orar más porque en la vida diaria, en la vida común, es fácil olvidarse de la oración. Es fácil apresurarse en la oración. Entonces, la iglesia nos pide orar, rezar, dedicar un tiempo específico todos los días o todas las semanas a la oración de manera más enfocada que la oración de siempre. También la iglesia nos invita a estudiar la Biblia. Queremos que en todas las épocas, en todos los tiempos, que la gente lea su Biblia, que estudie las Sagradas Escrituras. Pero en la Cuaresma podemos hacerlo más, con más rigor, con más dedicación, con más
oportunidades. Si vamos a ayunar un día, si vamos a abstener de cosas que pueden tomar nuestro tiempo, tenemos que usar ese tiempo para leer la Biblia y para orar. También la iglesia nos invita a las obras de caridad, de servir al prójimo, de amar al prójimo. Y hay muchas maneras de hacerlo. Dando tiempo de voluntariado en lugares que sirven a los necesitados, de compartir nuestro tesoro, de compartir lo que tenemos con los demás. También nos invita a poder perdonar, de dejar a un lado los rencores, a dejar a un lugar todo lo que es el orgullo y la vanidad, pero también a perdonar, a amar, a buscar reconciliarnos con los de que estamos separados. Todas esas son cosas a que la iglesia nos invita durante la Cuaresma. Y algunos dicen, pero Padre, ¿será bíblico todo eso? ¿Cómo es que vamos a hablar de 40 días y por qué antes de la Semana Santa? Pues es bíblico tomar 40 días. En la historia de Moisés en el Antiguo Testamento, recuerdo que Moisés pidió al pueblo de Israel guardar 40 días y 40 noches para poder recibir la ley. Recordemos que en el tiempo de Noé llovió 40 días y 40 noches. El profeta Elías se quedó en el bosque, en el desierto, 40 días en oración buscando a Dios y fue servido por los ángeles y por los pájaros, nos dice la Escritura. Jesús igualmente pasó 40 días en el desierto ayunando y siendo tentado por Satanás. Fue tentado Jesús en todas las maneras en que nosotros recibimos las tentaciones. Venció la tentación durante ese tiempo y en toda su vida. Entonces nos ayuda a prepararnos para algo grande. Hoy que estaba preparando este devocional, también estaba pensando en el libro del profeta Jonás. ¿Algunos de ustedes leyeron el libro de Jonás conmigo hace algunos meses? Pero quiero leerles un pasaje del libro de Jonás que nos puede inspirar también en nuestro tiempo de Cuaresma. Es de Jonás capítulo 3, del versículo 4 en adelante. Jonás entró en la ciudad y durante todo un día estuvo anunciando: dentro de 40 días Dios va a destruir esa ciudad. Allí tenemos lo de 40 días de nuevo, el mensaje del arrepentimiento, de que Dios nos llama a convertirnos a Él. Dicen, entonces toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidió obedecer solo a Dios. Y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, se pusieron ropa de tela áspera y ayunaron. Todos ellos, desde el más rico hasta el más pobre, no comieron nada ese día. Es decir, el pueblo de toda clase y condición escuchó el mensaje del arrepentimiento y se arrepintió. Y todos quitaron sus ropas finas, se pusieron sus ropas más humildes y comenzaron todos a ayunar como señal de la penitencia, como señal del arrepentimiento por sus pecados. Y dice que hasta el rey se dio cuenta y mandó a todos los que no habían entendido, habían escuchado, a que cumplieron el mensaje de Dios también. Dice, cuando el rey de Nínive supo esto, se levantó de su trono. Luego se quitó sus ropas finas, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Todo eso lo hizo en señal de humildad ante Dios. De inmediato el rey envió un anuncio a toda la gente de Nínive. Esta es una orden del rey y de sus ministros: que nadie coma nada. Se prohíbe que la gente, las vacas y las ovejas coman o beban. Todo el mundo está obligado a ponerse ropas ásperas y deberán cubrir los animales con mantas ásperas. Además, les pedimos a todos ustedes que oren a Dios con todas sus fuerzas y que dejen de hacer lo malo, y que ya no peleen ni maltraten a nadie. Y dejamos de hacer lo malo.
Si dejamos de hacer lo malo, tal vez a Dios se le pase el enojo y no nos va a destruir. Y al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlos. Algo interesante es cómo escucharon el mensaje del arrepentimiento y reaccionaron al mensaje. En la Cuaresma escuchamos, como en el día de miércoles de ceniza, que Jesús anuncia: arrepiéntense y creen el Evangelio. Nosotros recibimos ese mensaje y ¿cómo vamos a reaccionar? Pues vamos a reaccionar como la gente de Nínive. Vamos a arrepentirnos del pecado. Vamos a comenzar a tener las prácticas de humildad y del arrepentimiento, de deshacernos de los lujos, de vivir de manera más sencilla. Vamos a ayunar, vamos a orar, pero sobre todo vamos a dejar de practicar lo malo. Porque la conversión, el arrepentimiento realmente es dejar por un lado lo que es malo y por el otro lado orientarnos hacia Dios. Arrepentirse literalmente quiere decir cambiar de dirección, cambiar de orientación. Estamos orientados hacia el mal, pero tenemos que estar orientados a Dios. Tenemos que dejar por un lado lo que nos corrompe y tenemos que ir para lo que nos edifica. Y para eso sirve la Cuaresma. Para que podamos vivir el arrepentimiento, la conversión, y para que podamos disciplinarnos en el bien y ser mejores seguidores de Jesús. Yo les invito a que aprovechen la Cuaresma, a que sigan a Jesús y que dejemos todos por un lado de practicar lo malo. Ahora, antes de terminar ese devocional, vamos a orar. Vamos a orar en primer lugar. Vamos a rezar juntos el Padre Nuestro. Y voy a terminar con una oración por todos los que están participando en ese devocional. Entonces, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Padre, yo te pido por cada persona que está viendo este devocional. Pido por toda la gente de nuestra iglesia y por todas las personas que están buscándote a ti, para que se encuentren contigo durante ese Cuaresma. Que nos sirva para todos a crecer, a madurarnos, a santificarnos en tu presencia. Haz que podamos convertirnos de verdad, no solo de por fuera, sino por dentro. Que en ti encontremos nuestro verdadero norte. Que en ti encontremos la fuerza de despojarnos de la maldad y para poder abrazar al bien. Perdónanos todas nuestras ofensas, Señor, te pedimos, porque todos somos pecadores delante de ti y necesitamos tu gracia. Confiados, te rogamos para que nos concedas esta gracia y ese perdón. Te rogamos que nos fortalezcas para vivir la Cuaresma, para que podamos vivir la vida cristiana de maneras que te glorifiquen, para que te podamos servir. Quita de nuestros corazones todos los rencores, todas las sospechas, todas las envidias, todos los sentidos de culpabilidad innecesarios, y haz que también nos sintamos realmente poderosamente por nuestros pecados y por nuestras faltas. De manera que sentamos nuestras faltas, pedimos que tú nos las absuelvas. Porque tú eres nuestro Dios, nuestro Redentor, y has enviado a tu Hijo para quitar los pecados del mundo entero. Que quite nuestros pecados también. Perdónanos, ayúdanos, fortalécenos, y haz que en todo te glorifiquemos. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Muchas gracias por compartir este tiempo devocional conmigo. Quiero invitarlo de nuevo a seguirnos todos los martes a esta hora, a las 6 de la tarde, con el devocional de Cuaresma. También les invito al estudio bíblico los jueves a las 6 de la tarde y a la liturgia todos los domingos a las 11 de la mañana por Facebook y YouTube. Y si no lo ha hecho todavía, les invito a dar su pulso de me gusta o de like en cualquiera de estos canales, en Facebook o en YouTube, para que cuando quiere encontrar ese material de nuevo, pueda aparecer entre sus listados de material recomendado. Es tan importante que nos pueda encontrar cuando quiere ver los videos de la Iglesia San Jorge. De nuevo, les doy muchas gracias por compartir conmigo y quiero invitarles a que nos sigan toda la Cuaresma y todo el tiempo que sigue después. Que Dios los bendiga. Amén.